Volvimos. En este episodio de referencias tenemos al Joker, el primer personaje que Multiversus anunció desde que se fueron, y como fue el primero que le sacaron video mostrando los movimientos, pude preparar el video un poco antes. A pesar de que el Joker ha tenido 800.000 adaptaciones, los fans de Batman no tardaron en encontrar varias referencias de sus movimientos, y varias eran ya famosas de por sí, así que aquí les traigo todas las referencias del Joker. Empecemos con las referencias de la serie Batman The Animated Series de 1992, en la cual Joker tuvo una de sus primeras apariciones en animación. También salió en otra serie animada en 1966, pero no sé ni dónde verla, así que me sale mejor mostrarles las referencias aquí porque incluso está en HBO Max. Y su primera aparición en la serie fue en el episodio Joker's Favor. Un dato curioso es que esta también fue la primera aparición de Harley Quinn en toda la historia, en el universo de Batman. Aquí nació el personaje, tal vez lo vuelva a mencionar cuando saque sus referencias. En este episodio nos cuentan el desafortunado encuentro de este señor con el Joker. Resulta que se encontraba cansado después de una jornada laboral repetitiva, cuando un carro de la nada decide pasarlo en la autopista sin ningún cuidado. Cansado de que nadie lo respete, decide confrontarlo, solo para darse cuenta que eligió mal día para hacerse el valiente. El Joker empieza a perseguirlo hasta que lo acorrala. Aquí podemos notar que su vestimenta para el juego la sacaron de acá. El señor empieza a rogar por su vida y el Joker decide perdonarlo con la condición de que le haga un favor y lo deja irse hasta nuevo aviso. Cuando se va, podemos notar que salta con las manos como muy para arriba y extendidas, parecido a como salta en el juego. Hasta esos detalles tomaron en cuenta. Tiempo después resulta que la policía está preparando una fiesta en tributo al comisario James Gordon y el Joker decide que es un gran momento para hacer su jugada. Aquí vemos que aparece Harley Quinn y empiezan a tener una interacción donde Harley le tira flores al Joker como si fuera un actor de una obra. En esta secuencia podemos ver algunas poses como la de poner las manos atrás, que la hace cuando se queda quieto, y también podemos ver la pose de dar las gracias al público, como en uno de sus taunts, y en su animación de victoria, aunque estos movimientos los hace casi en cada episodio que sale. Para su plan, Joker decide hacerle una llamadita al señor del principio, el cual estaba disfrutando de un día tranquilo con su familia. Mientras le cuenta que lo necesita, vemos que Harley le está cortando el pelo, y el loco se empieza a reír en la silla como desquiciado, parecido a como se ríe en el tráiler de Multiversus, cuando está sentado en el trono de Game of Thrones. Más adelante en el episodio ya no sale ninguna referencia, pero si les interesa cómo termina, básicamente el Joker utiliza al señor para infiltrarlo a la fiesta del comisario Gordon, le da paso a Harley con un pastel gigante que tiene adentro al Joker, utiliza un gas para paralizar a toda la sala y deja una bomba para acabar con todos. Al final nadie muere porque llega Batman a salvar el día, gracias a que el señor, mientras estaba dentro de la fiesta, pudo darle una señal que vio desde afuera. El siguiente episodio donde aparece es Be a Clown, donde esta vez decide meterse con el alcalde de Gotham City, después de escuchar sus declaraciones donde dijo que acabará con todos los criminales. Well, we'll just see how safe your mansion is, you babbling bonehead. Fácilmente lo engaña para que él mismo lo contrate como payaso para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Al llegar, se presenta ante él, pero cuando le va a dar la mano, le da un pequeño toque de electricidad en modo de broma, igual que en su ataque especial neutral. Este gadget aparece por primera vez en el cómic de Batman número 73 de 1952, aunque alguna gente dice que en realidad nació en el cómic número 8 de 1941, ya que aquí Joker usa un señuelo de él mismo que cuando lo tocan da un toque eléctrico. El plan del Joker era dejarle una bomba aparentando que era una vela de cumpleaños. Sí le gustan los explosivos a este man, pero por suerte Batman también fue invitado a la fiesta y se dio cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Para ese momento Joker ya había escapado, pero había un problema más. El hijo del alcalde se había escabullido en el camión donde vino el Joker porque quería aprender más de sus trucos de magia, además de que se había peleado con su padre por no hacerle caso nunca. Lo llevó hasta donde se estaba ocultando, que era un parque de atracciones, y no tardó en darse cuenta que el niño se había ido con él. Gracias a las grabaciones de la actuación del Joker, Batman se dio cuenta dónde estaba escondido, así que llegó donde él para rescatar al niño. El Joker utiliza al niño para atraer a Batman y aquí vemos cómo lo empieza a atacar lanzándole cartas afiladas, como podemos ver en su ataque neutral. Además, después usa una carta que explota soltando un humo que duerme a Batman, como también podemos ver en el juego. Para intentar matarlo, lo ata de cabeza en un tanque de agua, y aquí lo podemos ver con un bastón, como cuando se queda quieto o en su especial alado en el aire, aunque no se parece mucho en diseño. Más adelante mencionaré de dónde sale el diseño. El niño finalmente se da cuenta de lo que está pasando e intenta salvarlo con un hacha que había descansando por ahí. El Joker lo detiene y empieza a perseguirlo para que no escape. Por mientras, Batman aprovecha para romper el cristal y salir, pero cuando está cerca de alcanzarlos, Joker se monta en una montaña rusa con el niño. Empieza una secuencia donde Joker le tira varios explosivos a Batman, que original, y
luego se ponen a pelear con la atracción en movimiento. Aquí es donde Joker saca otro de sus truquitos, apretando la flor que lleva en el traje para sacar una especie de humo, como con su especial neutral en el aire. Este gadget parece que sale por primera vez en el cómic Detective Comics número 570 de 1987. Al final, él termina cayendo en el agua y Batman salvando al niño, solo para llevarlo a casa y que se reconcilie con su padre. El siguiente episodio donde aparece es The Last Laugh, donde lo vemos transportando una especie de sustancia que desprende un olor que hace que la gente se vuelva medio loca y comiencen a reír sin parar. Esto no es una referencia como tal, pero es una de las armas más comunes del Joker, y es ese humo que hace que la gente se ría como loca. Y hay ocasiones donde la usa en forma de arma o granadas, y puede que ese sea el mismo humo que vemos en su ataque especial hacia abajo. Este gas aparece por primera vez en el cómic de Batman número 1 de 1940. En este episodio no sale ninguna referencia más, solo que al final vuelve a usar cartas afiladas para atacar a Batman, esta vez con su cara, como también hace en su movimiento. Después sale en el capítulo The Strange Secret of Bruce Wayne, pero tampoco hay nuevas referencias. La siguiente referencia sale hasta el capítulo Almost Got Him, donde al inicio sale jugando cartas junto con otros villanos de Batman, así como con su animación al estar agachado. Estando reunidos, empiezan a pelearse sobre quién ha estado más cerca de atrapar a Batman, así que cada uno cuenta su historia de la vez que casi lo atrapan. I know mine's the best, but let's hear yours anyway. Cuando llega el turno del Joker, cuenta cómo lo tenía amarrado para un programa que estaba haciendo, pero llegó Gatúbela a salvarlo, y cuando lo empezó a perseguir, Harley Quinn aparece para noquearla por la espalda con una pistola que suelta un guante de boxeo, igual que con su ataque para el lado en el aire. Al final, resulta que Batman estaba infiltrado en la mesa donde estaban jugando, escuchando todo lo que decían, y de esa manera pudo darse cuenta de dónde estaba Gatúbela y salvarla. Vamos ahora con un episodio importante, Christmas with the Joker, y es que este fue el primer episodio producido donde aparece Joker, solo que no fue el primero en ser emitido. Aquí nos muestran al inicio cómo el Joker escapa del Arkham Asylum, justo antes de Navidad, solo para hacer de las suyas y no dejar a Batman y Robin tener su noche de Navidad tranquila. Se pone a emitir un programa de televisión donde vemos que secuestró al comisario Gordon y a otras dos personas simulando una familia para él. Batman rastrea la señal de donde viene el programa, pero al llegar se topa con un regalo del cual sale una resortera con cara, parecido a uno de los juguetes que puede sacar Joker con su especial abajo. Gracias a una pista del Joker en el programa, Batman pudo dar con su escondite, y cuando llega podemos verlo corriendo de esta manera. No creo que lo hayan sacado exactamente de aquí, pero esta manera de correr es la que normalmente usa, bastante expresiva, como siempre es el personaje. De ahí no pasa mucho más, y lo terminan atrapando, solo para volver a encerrarlo en el psiquiátrico, aunque como siempre logra escaparse, como hace en el episodio Joker's Wild, después de ver por la televisión que un multimillonario está construyendo un casino con temática de él. Aquí no hay mucho tampoco, pero cuando Joker llega al casino, empieza a fingir ser un trabajador y hace trampa en Blackjack para ganar. Aquí lo podemos ver de nuevo jugando cartas y haciendo un gesto de burla sacando la lengua como en una de sus provocaciones. El siguiente episodio con referencia es The Laughing Fish, donde de la nada empiezan a aparecer peces con la cara del Joker. Resulta que los modificó genéticamente para que se parezcan a él y ahora quiere cobrar regalías cada vez que se compre un producto relacionado con los peces. Como ya se imaginan, este pez es el mismo que saca en su combo de ataques normales, y en el episodio lo usa para pegarle a la persona encargada del proceso legal que conlleva ponerle copyright a los peces. De ahí no sale nada más, pero al final sale algo interesante, y es que el Joker cae al mar donde hay un tiburón, y termina el episodio sin saber si murió o no, solo para que en el siguiente lo veamos escapando de Batman de nuevo como si nada hubiera pasado. Realmente por lo que leí, esto es porque HBO Max no tiene los episodios en orden o algo así, pero bueno. Este episodio se llama Harley and Ivy, y al inicio vemos como Harley y Joker están escapando de Batman en carro. Empezamos a notar que Joker trata medio mal a Harley y cuando le pide que le pase un arma, ella se equivoca pasándole un arma de mentira, haciéndolo enojar aún más. Esta arma es la misma que saca en su combo de ataques normales también. La primera aparición de este gadget fue en el cómic de Batman número 321 de 1980. La trama del episodio es que Joker despide a Harley por hacerlo enojar y ella se va a trabajar con Poison Ivy. No hay más referencias acá, así que sigamos. Después sale en el episodio The Man Who Killed Batman. Ninguna referencia tampoco. Nada me da más pereza que verme un episodio de 20 minutos para darme cuenta que no había ninguna referencia. Pasamos ahora a la temporada 2, donde aparece primero en el episodio Trial, que de nuevo no tenía ninguna referencia. Tampoco había en el episodio Harley Quinn, que también sale. Lo más remotamente parecido a una referencia que sale en esta temporada es en el capítulo Make 'Em Laugh, donde el Joker implantó un chip a varios comediantes de la ciudad para que empiecen a realizar crímenes. La narrativa, como en todos los episodios anteriores, hace que Batman llegue hasta donde está el Joker, lo detenga y cuando lo está persiguiendo, él utiliza un globo para volar e intentar escapar, parecido a su especial hacia
arriba, solo que el globo, como ven, no es el mismo. Ahora viene la temporada 3, la cual se emitió 5 años después de las primeras dos. Aquí vemos que el estilo del Joker cambia un poquito, y adivinen, de 4 capítulos donde sale el Joker, no hay ninguna referencia. Bueno, hay una más o menos en el último capítulo de todos, llamado Mad Love, donde al inicio vemos que Joker se hace pasar por el dentista del comisario Gordon, pero Batman de nuevo llega a salvarlo gracias a una pista que le dejó el Joker, la cual era una dentadura falsa, como la que saca con su ataque normal hacia abajo, solo que aquí no la usa para atacar ni nada. Podemos verlo usándolo como arma en algunos otros juegos, como en la batalla final de Batman Arkham Asylum, donde te persiguen y explotan, o en Injustice, donde tira varios y explotan también. Más adelante, cuando escapa de Batman, vuelve a hacer la burla de sacar la lengua. Y así terminamos las referencias de Batman The Animated Series y podemos pasar con las películas. La primera aparición de Joker en el cine fue con la actuación de César Romero en la película de Batman de 1966, pero esa no es la que nos interesa, aunque me acabo de dar cuenta que ahí sale lo de electrocutar dando la mano, sino la interpretación de Jack Nicholson en la película de Batman de 1989. Esta película cuenta el nacimiento del Joker, esa famosa escena donde Batman lo suelta en un tanque de ácido, dejándolo para siempre con el aspecto que ya todos conocemos. En una parte se pone a leer un periódico que dice que cierto lunático con alas está aterrorizando Gotham, y dice esta frase: "Wait till they get a load of me." La misma que dice en el tráiler revelación del personaje. Wait till they get a load of me. En esta peli también salen referencias que ya mencioné, como el puño extensible que usa para destruir una televisión porque están hablando de Batman, Can somebody tell me what kind of a world we live in? los dientes falsos que usa para engañar a Batman y la flor que lleva en el traje que tira un líquido. Y lo de la mano otra vez, como que les encanta esa referencia. Vamos ahora con la siguiente peli, Batman The Dark Knight de 2008, donde Joker es interpretado por Heath Ledger, el mejor Joker para mucha gente. La trama es que Batman está intentando detener una mafia, los cuales se ven obligados a contratar al Joker para que mate a Batman porque si no los detendrá. I'm gonna make this pencil disappear. La única referencia nueva aquí es que vemos al Joker utilizando un lanzacohetes para intentar deshacerse del carro blindado donde llevan a Harvey Dent. Was that a bazooka? Lo podemos ver sacando un lanzacohetes con su especial alado. Y después de esa película, saltémonos varias y vayamos directamente a la más reciente, Joker de 2019, donde es interpretado por Joaquín Phoenix. La historia nos cuenta de nuevo el origen del Joker, pero esta vez desde un universo alterno y teniendo como protagonista de la película al Joker. Y creo que ya saben a qué referencia me refiero, y es que la escena donde se pone a bailar en unas escaleras se volvió extremadamente famosa, y la podemos ver en una de sus provocaciones en el juego también. Y de hecho, en la parte del gameplay trailer donde hace este baile, dice la frase I think it's time to send in the clown. haciendo referencia a la canción que suena en los créditos de la misma película, Send in the Clowns, cantada por Frank Sinatra, aunque él no es el escritor original de la canción. Antes de terminar con las películas, quiero mencionar unas animadas, y la primera es Batman Under the Red Hood de 2010, y realmente ni importa el argumento de esta peli, lo único que nos interesa es el mero comienzo, donde vemos la tremenda paliza que le está metiendo Joker a Robin con una palanca, misma que podemos ver al final de su combo de ataques normales. Esta escena al parecer es bastante famosa y medio meme por lo que leí en algunos comentarios, porque la gente solo con ver la palanca empezaron a decir que pobre Jason Todd, el cual es el nombre original del segundo Robin, el que vemos aquí sufriendo. Y es que encima no solo lo golpeó, sino que después voló la casa en la que estaba, matándolo sin que Batman pudiera hacer nada. Dato curioso es que este man al parecer revive en algún punto y se convierte en el villano Red Hood. Y la escena original donde Joker le pega a Robin con una palanca es sacada del cómic Batman A Death in the Family de 1988. Otra peli animada que vale la pena mencionar, aunque sea rápido, es Batman The Killing Joke, ya que es una de las historias del Joker más famosas y bastante oscura, donde cuentan una historia de origen un poco distinta, donde el Joker era un comediante pobre que quería sacar adelante a su familia. Oh God, I'm sorry. I don't mean to take this out on you. Por lo que, desesperado de conseguir dinero, decide hacer unos trabajos para la mafia. Es en uno de esos trabajos donde por miedo a Batman se tropieza en un tanque de ácido, dándole el aspecto que conocemos. A partir de ese momento se obsesiona con la idea de que lo único que hace falta para volver a cualquier hombre loco es una mala noche. Are you doing this? To prove a point is to cry. Y para demostrarlo, secuestra al comisario Gordon y lo tortura mientras lo obliga a ver fotos de su hija desnuda y torturada, que por cierto, también dejó paralítica. Nah, pues, así cualquiera queda loco. Y bueno, en esta peli podemos ver algunos de sus gadgets, como el guante electrificado y la pistola falsa en la escena final. Y también lo podemos ver con un bastón más parecido al que usa en el juego. Algo que estoy agregando de imprevisto, porque no me acordaba, y es que en la escena donde llega a la casa del comisario Gordon y le dispara a la hija, lo podemos ver con su skin de verano del juego. Ya me parecía raro que no metieran más
referencias de esta película. Pasemos ahora con las últimas referencias que pude encontrar. La primera es una de sus skins, la del Batman que ríe. Esta proviene del cómic Dark Knights Metal, que cuenta una historia bastante interesante. Nos dice que Batman descubre una especie de multiverso oscuro dentro del propio multiverso DC que ya conocen, donde existen versiones de los superhéroes pero malvadas. Específicamente en el segundo cómic de esta historia nos cuentan el origen del Batman que ríe, uno de los Batman malvados que se liberó. La manera en la que este se convirtió en malvado fue después de asesinar a su mayor némesis, el Joker. Resulta que este, al estar al borde de morir, ideó un plan donde le introdujo una sustancia extraña a Batman que le convertiría en su sucesor, naciendo así esta versión malvada de Bruce Wayne, de donde sacaron su skin. Su otra skin es sacada de un cómic llamado Batman The Dark Prince Charming, el cual diseñó una persona llamada Enrico Marini. Si les interesa, la historia cuenta cómo Joker secuestra a una niña, la cual podría ser hija biológica de Batman, producto de un encuentro que tuvo con una camarera 9 años atrás. La potente. La siguiente referencia es su ataque hacia abajo en el aire, donde saca un Pogo Stick. El único lugar donde pude encontrar que usara uno fue en un capítulo de la serie animada Batman The Brave and the Bold de 2008. El episodio es el número 1 de la temporada 3, donde la intro de la serie es cambiada por una versión hecha por el Joker, y en una parte lo vemos saltar con uno de estos juguetes. Su Dash Attack, donde se tira en el suelo con esta pose, se llama Joker Baby, que al parecer es una referencia a un meme famoso de internet. No estoy seguro si es de una serie de YouTube creada por Hobo Hobo o es solo este video de un man interpretando al Joker. Confírmenme en los comentarios. El movimiento en sí no pude encontrar a qué hace referencia, tal vez solo es algo que haría el Joker por su personalidad. Una referencia que quería agregar es esta imagen del Joker que sale en su gameplay trailer, la cual es sacada de su apariencia en la serie Justice League de 2001. El globo que saca con su especial hacia arriba no logré encontrar de dónde sale, pero esa cara que tiene me recuerda mucho al logo de la película Suicide Squad de 2016. Hay otros movimientos que no sé si lo sacaron exactamente de algún lugar, pero pareciera más que solo reflejan la personalidad excéntrica del Joker, como cuando entra en combate, su animación de victoria o cuando se cuelga de la pared. Las referencias que de verdad no pude encontrar, y espero me ayuden, son este mantel que usa y el cañón este que aparece atrás. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Díganme de quién más quieren referencias. Nada más y nos vemos.